Saludos a todos, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Vamos a estar discutiendo el capítulo 63, 64 y 65 del libro El deseado de toda la gente. Es un libro que como iglesia estamos estudiando, escrito por la hermana Elena G. de White. Y vamos a comenzar. En este capítulo 63 nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Comienza el capítulo con los versículos que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Así que 500 años antes, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo, ya el profeta Zacarías había predicho lo que iba a pasar. Había profetizado acerca de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sucedió un primer día de la semana, cuando las multitudes se habían congregado para verle en Betania y le acompañaban ansiosos para presenciar sus milagros y sus cosas, pero ya en ese momento deseaban ver a Jesús como el Salvador, como el rey que venía a sacar al imperio romano para hacer de Israel una gran nación. Como él quería entrar cabalgando a Jerusalén, había enviado a 2 de sus discípulos para que pidieran prestado un pollino y un asno. Fíjense en qué contraste. De la misma manera en que Jesús vino al mundo y nació en un pesebre y sus padres tuvieron que pedir posada, de esa misma manera ahora Jesús tenía que pedir un pollino y un asno para poder ¿qué? Entrar a Jerusalén montado, siguiendo la tradición judía, sobre un asno. Así que de esa manera Jesús comienza a ver que el pueblo lo proclaman rey, porque el pueblo quería que Jesús eliminara ese imperio romano del cual ya llevaban tantos años siendo esclavizados, ¿verdad? Y tenían que pagar impuestos, y sabemos que el imperio romano era muy cruel. Así que ellos tenían la esperanza de que Jesús se iba a sentar en el trono y se iba a proclamar rey. Pero sabemos que a eso no fue lo que Jesús vino. Otra cosita bien importante, porque lo que voy a hacer es tocar algunos puntos importantes de cada capítulo, es que este suceso también despertó la envidia de los fariseos y los dirigentes del pueblo judío. Ellos estaban también entre la multitud. En esa multitud, además de los fariseos, de los dirigentes judíos, dentro del pueblo estaban los mismos que habían sido sanados por Jesús: los cojos, los mancos, los ciegos, los sordos, los mudos, aún los que habían sido levantados del sepulcro, ¿verdad?, que habían muerto y Dios los había resucitado. Incluso dice el Espíritu de Profecía que Lázaro era el que guiaba el asno, ¿verdad?, en el que iba montado Jesús. Así que Jesús permitió que se cumpliera la profecía y que el pueblo lo proclamara rey. Comenzaron esa procesión, y cuando llegaron allá a la colina, en la parte alta, donde Jesús vio toda Jerusalén, donde Jesús vio parte del Getsemaní, vio a lo lejos el monte Calvario, podríamos decir que Jesús vio lo en su mente, ¿verdad? Sabía que esos lugares eran importantes, porque allí estaban por acontecer unas cosas. Cuando Jesús llegó allí, su rostro cambió y se puso triste. Y dice la Biblia que lloró, que Jesús lloró. Y el pueblo se detuvo, sintió la tristeza del rostro de Jesús. Quisieran saber, ¿verdad?, por qué él estaba llorando. Él no estaba llorando por el sufrimiento que tal vez le esperaba,
porque Jesús lo había aceptado. Él estaba llorando porque él sabía lo que le iba a acontecer a la Jerusalén, que iba a ser perseguida y destruida. Qué triste, ¿verdad? Pero el Espíritu de Profecía también revela que Jesús lloró aún por esta generación y que vino a esta tierra a morir aún por esta generación. Lo más triste es que las lágrimas de Jesús no fueron derramadas como si él presintiera lo que le iba a pasar, sino porque él sabía lo que le iba a pasar a su pueblo, a un pueblo que había desobedecido, que él había venido y no le habían reconocido. Y cuando hablo, no hablo de la muchedumbre que estaba con él, estoy hablando de los dirigentes del pueblo judío. Así que es bien importante que sepamos que en ese momento Jerusalén había rechazado al Hijo de Dios y habían desdeñado su amor, que rehusaban ser convencida por sus poderosos milagros y estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado aquel que era el único que podía curar su herida. Qué triste, ¿verdad? Jesús sabía que los dirigentes estaban llenos de envidia. Pasando rápidamente al capítulo 64, donde nos habla un pueblo condenado, aquí nos habla del momento en que Jesús, bajando de la colina, ¿verdad? Que estando allí, que lloró, que se sintió tan triste porque vio lo que le iba a pasar a Jerusalén, Jesús fue al templo. Y cuando entró al templo, de manera tranquila, sin que nadie pudiera como que percibirlo mucho, porque en ese momento el pueblo estaba tan alborotado y estaba tan regocijado porque querían proclamarlo rey, que Jesús, como quien dice, se escapó y se fue a Betania. Y entonces la gente comenzó a buscarlo para proclamarlo rey y sentarlo en el trono, pero no lo encontraron. Entonces Jesús, pasando por un momento dado, por un camino, vio una higuera. Y en esa higuera, como la vio frondosa, con hojas bellas, dijo, pues debe tener fruto, y se acercó a ella, tal vez para coger de su fruto y comer, pero notó que la higuera estaba seca, o sea, no tenía frutos todavía. Así que Jesús la maldijo. Y al otro día, cuando los discípulos pasaron por allí, vieron que la higuera estaba seca, se dieron cuenta de ese momento de lo que Jesús había hecho. Tal vez les estuvo un poquito raro el ver ese contraste de ese Jesús salvador, ese Jesús misericordioso, sanador, y ahora de momento ese Jesús que pronuncia las palabras de maldición sobre la higuera. Pero lo que el pueblo, lo que los discípulos no entendían es que esto traía una lección mucho más profunda. Esa maldición era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Representaba el suceso que se estaba dando en ese momento de Jesús y los dirigentes judíos, que como pueblo le habían rechazado y no habían reconocido que Jesús venía a morir por ellos. Así que Jesús había acudido a esa higuera con hambre, ¿verdad? Pero no pudo sacar de ella nada. En toda época se le otorgó a los hombres su día de luz y de privilegio, en tiempos de gracia, el que puedan reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite, y quiero parar aquí un momentito, porque este capítulo 64 nos habla de que la misericordia puede interceder durante años, y lamentablemente puede ser desperdiciada y rechazada. Y eso fue lo que hizo el pueblo y los dirigentes judíos. Por años Dios les comunicó lo que iba a pasar, pero ellos no hicieron caso. Ellos cuando estuvieron frente a la realidad no supieron reconocerlo. En esta generación muchos también están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches y no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y su mensajero. Los mismos medios que Él usa para restaurarlos llegan también a ser para ellos una piedra de tropiezo. Y eso es como cuando la gotita está ahí dando en la piedra para hacer un hoyito y lamentablemente, ¿verdad?,
pues sí, hace el hoyito. Dios ha mandado mensajeros para proclamar el evangelio, para traernos las buenas nuevas, y hay personas que sabiendo la verdad todavía la rechazan, todavía se hacen de oídos sordos. Pero va a llegar un momento en que esa misericordia se acabó, ya no va a ser más. Así que tengamos mucho cuidado y no seamos nosotros como esos dirigentes y cerremos nuestros oídos y también nuestra vista para oír y ver las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del Monte de los Olivos, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti. Sí, a ti y a mí. Se dirige Cristo en este momento. Él quiere derramar, ¿verdad? Derrumbar las amargas lágrimas, derramar amargas lágrimas está por cada uno de nosotros. Quiere derrumbar toda aquella muralla que pueda interceder entre Él y nosotros. Y quiere que nosotros, todavía nos está dando esa oportunidad para que podamos aceptarlo. Cristo previó que Jerusalén iba a permanecer empedernida e impenitente, pero toda la culpa, todas las consecuencias de esa misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también va a suceder con toda alma que esté siguiendo la misma conducta hoy en día. El Señor declara: te perdiste, oh Israel. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Si nosotros no obedecemos los mandatos de Dios, vamos a sufrir consecuencias negativas. Y de la misma manera que el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, que sus dirigentes se olvidaron de las profecías, tanto que las habían estudiado, pero a la hora de la verdad no supieron reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos ya a lo último, el capítulo 65, donde nos habla que Cristo purifica de nuevo el templo. Ahí habla de ese momento en que Jesús entra al templo y ve que el templo nuevamente se vuelve un lugar de venta, de intercambio, donde se escuchan monedas, donde está llena de animales. Y es triste porque en el templo debemos ir a adorar a Dios, ¿verdad? Debemos ir a alabar su nombre. Eso me trae a la mente en que a veces nosotros, cuando estamos en el templo, no hacemos el uso correcto de la adoración y la alabanza, ¿verdad? Ese es el momento en que nosotros debemos dejar al lado toda vanidad, toda cosa, ¿verdad?, liviana, y debemos concentrarnos en permanecer delante de la presencia de Dios, de tener ese gozo, esa pasión. Cuando Cristo entró y vio todo eso, se entristeció y también se enfureció. Y cuando ya venía saliendo del templo, se encuentra con una multitud que venían trayendo enfermos para que Él los sanara, porque la gente quería que Él los sanara de su enfermedad física, pero también venían enfermos, ¿verdad?, emocionales, mentales y por supuesto espirituales. Y dice que Jesús se detuvo y los hizo entrar y los sanó y recibió a los niños en su regazo. Dice que algunos hasta se recostaron sobre su pecho, ¿verdad? Y Jesús pudo tener ese encuentro íntimo con el pueblo, con la muchedumbre. Lo más que me gusta es que Jesús era tan humilde que se daba por todos y por todo el mundo. No hacía excepción de personas, ¿verdad? Esto no le gustó ni a los sacerdotes ni a los gobernantes, y mucho menos, ¿verdad?, a los dirigentes del pueblo judío. No les agradó. Ellos empezaron a buscar la manera de atrapar a Jesús con preguntas para ver qué iba a responder, y hacerle ver al pueblo que Jesús era como el causante de una rebelión. Y no pudieron. Sabemos, ¿verdad?, que no pudieron. Pero dentro de las parábolas con las que Jesús le respondió, hay una que me llamó la atención, que es la que quiero compartir con ustedes, porque creo que es bien importante, que es la de el hombre que tenía un viñedo y que entonces mandó a
mandó a, ¿verdad? Mandó a unos trabajadores de él para que fueran a recoger el dinero de los frutos, ¿verdad? Y entonces los hombres lo que hicieron fue, los que estaban trabajando en la viña, que mataron a las personas, ¿verdad? Y entonces finalmente les mandó a su hijo y también lo mataron. Y esta parábola lo que quiere es hacernos pensar en que de esa misma manera el pueblo judío estaba actuando en ese momento. Era lo que les quería hacer ver. Jesús había venido a este mundo a recoger los frutos, ¿verdad?, de esa cosecha, pero los suyos no les reconocieron y los suyos no respetaron. Y lo que hicieron fue matarlo. Y así mismo fue. Quienes mismos mandaron a matar a Jesús fueron los dirigentes del pueblo judío, lamentablemente. Los mismos que se supone que lo estaban esperando y que reconocieran su obra. Al final nos habla de la piedra, de que Jesús es la piedra, ¿verdad?, sobre la que debe estar nuestro fundamento. Y hay algo que me atrae mucho la atención, y es que dice que en la segunda venida habrá de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos que estaban ahora por crucificarlo tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruida, que era Jerusalén. Su gloria había de ser desechada y disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la roca que hubiera construido su seguridad, se hubieran edificado sobre ella. Y yo te pregunto, ¿sobre qué roca tú estás edificando tu casa, tu vida, tu sentimiento, tu vida espiritual, tus relaciones? Todo lo que Dios ordenó para que viviesen les resultó causa de muerte. En la crucifixión de Cristo por los judíos estaba envuelta la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y para el venidero. Así será el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los judíos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Lo que nos quiere traer a colación este capítulo es que nosotros estamos todavía viviendo un tiempo de gracia, donde Cristo nos está hablando y nos está llamando para que nosotros podamos acudir a Él, podamos entregarle nuestra vida y podamos servirle. Si nosotros seguimos rechazando eso, va a llegar un momento en que la misericordia de Dios, pues ahí acabó. Y entonces estaremos, ¿verdad?, sentenciándonos a muerte para siempre. Así que el Señor viene pronto y lo que desea es que nosotros podamos acudir a Él. Dice que mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios. Por estas palabras Él estaba dirigiendo a todos los que en Él, a todos los que en cada siglo rehúsan recibirle como su Redentor. Y cada amonestación es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tiene su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será suya. Ojalá que en este momento nosotros podamos ir a Dios, arrepentirnos, ¿verdad?, y cambiar nuestra vida. Y yo no sé si tú que me estás escuchando, ¿verdad?, tal vez nos escuchas por primera vez y dices, ¿qué es eso de esta iglesia, verdad?, que leen ese libro? Y estos libros lo que nos hacen es reflexionar más en la vida de Jesús, en la vida que Jesús llevó aquí en la tierra, que nos dio ejemplo de cómo nosotros podemos vivir.
No seamos como el pueblo judío que rechazó a Jesús. Aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal y permitamos que Él pueda traer la salvación a nuestra vida, que nos salve de nuestros pecados, que perdona, ¿verdad? Y que nos hace nuevas criaturas. Así que mi deseo en este momento es que vayamos a Él. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, el Señor nos ama y nos acepta, siempre y cuando vayamos de manera genuina ante Él. Así que muchas gracias, que me despido ante ustedes. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque eres nuestro Dios y porque siempre nos escuchas. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra noche y que nos des un buen descanso. Gracias por este momento, Señor, en que tú nos permites estudiar tu palabra a través del espíritu de profecía, que cada persona que nos escuche, Señor, pueda recibirte en su corazón, que tú puedas bendecir su vida en abundancia, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por estar a nuestro lado, en el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, amigos.